nuestra reflexión acerca de la realidad cabe comenzar evocando aquel hadiz, aquella tradición profética atribuida a Muhammad, el profeta del Islam, en la que Muhammad sugiere que los seres humanos están dormidos en esta dimensión ordinaria y sólo cuando mueren despiertan. Tal vez hay que poner esto en relación con ese otro consejo que dirigía a sus compañeros cuando les invitaba a morir antes de que la muerte sobrevenga. Idea, por tanto, de una muerte iniciática que hace pensar en morir a la ignorancia para vivir en una vida del conocimiento y que como el hadiz anterior constituye una base para la reflexión acerca del carácter transitorio de esta dimensión de la experiencia y una advertencia acerca de la ignorancia que hay en el hecho de identificarse con la experiencia, con la percepción inmediata que tenemos de nuestra vida ordinaria. Todas las tradiciones, todas las grandes tradiciones de la humanidad invitan a reflexionar acerca de este sueño de nuestra percepción cotidiana y a un despertar que está en el centro de toda experiencia de la gnosis, de la iluminación, del conocimiento esencial de sí mismo, del verdadero conocimiento del ser. Sobre esa base podemos decir que para las tradiciones cuanto experimentamos en el ámbito ordinario es perfectamente ilusorio. Justamente aquello a lo que nos referimos a menudo en las conversaciones cotidianas como realidad, concediéndole un estatuto de firmeza y de permanencia del que carece, es para el discurso tradicional, ahora estoy en particular pensando en el discurso islámico y en su vertiente sufí, es el dominio de la ilusión. Ilusión en el sentido de algo desprovisto de sentido, de algo carente de orientación, no. Ilusión en el sentido de que cuanto experimentamos está inmerso en el mundo de la imaginación. No es lo ilusorio un ámbito, por tanto, carente de importancia, sino por el contrario, el dominio en el cual la percepción interna tiene la oportunidad de experimentar ese despertar a la verdadera conciencia. Y por tanto al ámbito en el que todo cuanto se manifiesta es una expresión del ser portadora de sentido. Cuanto más inmersa está la conciencia en la ilusión, más desprovisto de sentido todo resulta. Esta tendencia dispersiva de la conciencia se manifiesta, por ejemplo, en el discurso que considera toda realidad como algo azaroso, caótico, ¿verdad? Digamos, este énfasis que se pone en muchos discursos contemporáneos que se escuchan en la calle como algo cotidiano acerca de lo casual. Como contrapartida, el discurso tradicional de los sufíes, por ejemplo, acentúa mucho la importancia que tiene una vivencia providencial del ser. El ser, dotado de todo poder y de toda conciencia, de todo saber, ha instaurado un orden en las cosas que les confiere pleno sentido en todos los ámbitos, en todo momento. Cada cosa está en el lugar justo en que significa aquello que debe significar. La persona que despierta al sentido del ser viaja por los horizontes, por el mundo, viaja en su propia interioridad, viaja en el libro, en el caso de los hermeneutas, de los libros sagrados, en un viaje incesante en el cual su experiencia se actualiza a cada instante en conformidad con la manifestación del ser que aflora en su corazón o en su percepción interior. Hay aquí, por tanto, una doble visión. Por un lado, utilizando el lenguaje de los sufíes, un ojo permanece abierto a la visión ordinaria, al basar, ¿verdad? A la visión desde la que percibimos la dimensión de lo efímero, de lo accidental, que a cada instante se renueva, apareciendo y desapareciendo sin cesar. Y por otro lado, una visión que los sufíes llaman basira, una clarividencia, ¿verdad? Una visión interior, una intuición que permite ver
esa otra dimensión con carácter más permanente vinculada al mundo de las imágenes subsistentes, al Amalamzal, mundo de los prototipos, donde acontece toda experiencia visionaria, toda verdadera visión desde la mirada profunda del corazón. Aludo al corazón porque sin duda constituye la función, el órgano, la dimensión, el mundo en el cual esta percepción con los órganos internos, con los sentidos internos y en última instancia la intuición incluso de lo suprasensible tiene lugar, ¿verdad? Es el ámbito en que confluye el dominio del sentimiento y de la percepción ordinaria, la imaginación como mundo intermedio y el intelecto en su expresión más alta, y por tanto es lo que caracteriza un cierto tipo de experiencia de una realidad más intensa que la dimensión ordinaria a la que normalmente nos referimos con el nombre de realidad. Cuando tratamos pues de realidad estamos hablando de diversos grados, de dominios de la realidad, en los cuales, según los sufíes, se produce a través de los cuales se produce una ascensión. Hay una progresión en la intensidad de la experiencia de la realidad. Si partimos del ámbito de la multiplicidad en el orden de la experiencia cotidiana, estamos hablando del lugar de la apariencia y de las imágenes más ilusorias. A medida que nos remontamos en grados de aproximación a lo real, por tanto al principio, entonces la experiencia va progresivamente resultando más y más real. A este respecto, por ejemplo, cuando Ibn Arabi, el gran sufí, describe el mundo intermedio de la imaginación, explica que los sentidos en este dominio no solo no se pierden, sino que son más intensos, más claros de lo que son en la realidad ordinaria. Progresivamente, cuando el contemplativo va ascendiendo hasta el mundo de manifestaciones más netamente espirituales, va a suceder que su visión, su percepción, su audición, su experiencia de la realidad sea más intensa, más transparente, más luminosa. Por tanto, la visión, por usar uno de los sentidos que nos sirva de genérico, es tanto más real, está más próxima a la realidad cuanto más se asciende, ¿verdad? Y más dispersa, más diluida, más inmersa en la pluralidad y al final en una dispersión cuanto más se identifica con lo que en la mentalidad contemporánea se llama material o físico. Aquí es importante entender que para los pensadores tradicionales la materia no se identifica con el orden ordinario de nuestra percepción, sino que remite a un alma mater, remite justamente al mundo del alma, al mundo del ángel, a un mundo de realidades primeras constitutivas del ser, a una pura plasticidad abierta, ¿verdad? Y por tanto un mundo que guarda afinidad con lo que hemos llamado el mundo de la imaginación. Entonces esa inconsciencia contemporánea de identificar la percepción inmediata con la materia y por tanto con una cierta estabilidad y una cierta permanencia del ser, pues no guarda ninguna afinidad con una percepción tradicional de la realidad. En el mundo tradicional se veía con claridad que estamos inmersos en un proceso de vivencia simbólica. Esto se refleja muy claramente, ¿verdad?, en los templos, sea del románico, sea en cualquier arte tradicional, y remito en general a cualquier arte anterior al Renacimiento, a partir del cual se produce una transformación muy grande, un cambio muy grande de la vivencia, en particular europea, respecto al mundo de los símbolos. Cualquier arte tradicional, sea anterior o posterior, pero que esté inmerso en esa percepción del ser,
va a constituir una representación de nuestra experiencia cotidiana en tanto que ilusión y una invitación a contemplar la realidad del ser oculta tras el mundo de los reflejos, de los velos y de las celosías de la percepción ordinaria. Un buen ejemplo de ello es el arte islámico, que acaso como ningún otro se centra precisamente en transmitir la evanescencia de esta dimensión de la percepción cotidiana para invitar a cruzar el velo, a cruzar el reflejo en las albercas, a cruzar la celosía, a ir más allá de ese arco entreverado de luces y sombras que lo que hace es en todo momento anunciar la necesidad de cruzar el umbral de la ilusión. Recuerdo una frase del sufí Abdel Karim al-Jili en su libro Al-Insan al-Kamil, el hombre perfecto, en que decía que este mundo es una ilusión, hayal, dentro de otra, una imaginación mejor dentro de otra imaginación, hayal fi hayal. Así es en efecto en la cosmología que nos propone Ibn Arabi, su maestro de siglos anteriores, cuando establece como referente fundamental esta noción de imaginación para entender todo cuanto abarca el universo conocido, ¿verdad? En tanto que imaginación. Podríamos decir que el universo es la imaginación de Dios, es la imaginación del Creador. Un mundo, por tanto, de puras imágenes en diversos órdenes. La experiencia inmediata que vivimos es el orden de las imágenes que permanentemente aparecen y desaparecen, es el orden de lo perfectamente efímero, y a continuación nos invita Ibn Arabi a reflexionar sobre la naturaleza de ese otro mundo, o sea, más allá de la muerte física, o sea, más allá de, digamos, cuando el contemplativo se libera de los límites de la percepción ordinaria y percibe con su ser interno y por tanto accede a ese dominio de la imaginación, el mundo del espíritu, el mundo del alma, ¿verdad? Un mundo fuera por tanto de las coordenadas lineales espaciotemporales, un mundo liberado de la linealidad cronológica. Cuando accede a ese mundo de percepción, entonces nos encontramos con un mundo de imágenes más estables, más subsistentes, ¿verdad? Además, autónomas con relación a la imaginación personal. Cuando a menudo se establece esta distinción entre la imaginación como ilusión proyectada de sí mismo, ¿verdad? Como el alma proyecta sus contenidos y esto sucede frecuentemente en el sueño, o hay otro tipo de imaginación que procede de este mundo de las imágenes subsistentes y que a menudo se describe como un descenso, una experiencia de descenso o de acceso a otro plano de la experiencia, en cuyo caso ya lo contemplado, la imaginación vivida, la visión ya no depende, ya no es una proyección de la propia psique, sino una vivencia de otro plano, de otro orden del ser. Bien, es de esa imaginación a la que me voy a referir en general en esta charla, ¿verdad?, en esta conversación, y por tanto invito a que haya una distinción entre lo imaginario o ilusorio, tratado como una imaginación un poco vana, sin particular orientación, sin particular densidad ni fuerza, ¿verdad? Esa imaginación que uno puede suscitar en cualquier momento, imaginando cualquier situación. Y esta otra imaginación a la que me refiero, que es una imaginación dotada de particular fuerza, es la imaginación que nos remite al mundo de las visiones interiores que podemos encontrar en el chamanismo, en la experiencia de las tribus, en los mundos tradicionales, en el mundo de las visiones de los inspirados en el cristianismo, en el judaísmo, en la cábala, entre los sufíes, ¿verdad? En general en los mundos de la iniciación, precisamente a ese orden de la percepción, a la imagen subsistente. Es esta imagen la que está dotada de fuerza, de orientación, de sentido, y constituye por tanto el ámbito del camino por excelencia de los espirituales en todas las tradiciones de la humanidad. Solo la reciente modernidad, los últimos siglos, solo en los últimos siglos la vivencia de la imaginación ha adoptado otras formas muy nuevas que parecen que contrastan con esta vivencia tradicional y que además se ven reforzadas en la modernidad por la
aparición de tantos instrumentos de la imagen, por ejemplo el que estamos usando, la cámara, ¿verdad?, para grabar este encuentro, la televisión, en fin, toda suerte, más aún ahora con la experiencia de la web, de estar todos conectados a esta red de información. Todos estos modos de imagen proyectados por doquier, multiplicando la experiencia que tenemos de imágenes en el dominio múltiple y efímero, pues nos invita a una nueva reflexión sobre nuestra vivencia de la imagen. Hablamos del ámbito visual en particular, ¿verdad?, pero no hay que olvidar que esta reflexión siempre va acompañada por los otros sentidos que la acompañan, por lo auditivo, etcétera, ¿verdad? Aquí nos encontramos un punto de partida y de aparente conflicto entre lo que podríamos llamar tradición y modernidad, por usar algunos términos engañosos como todos los pares así dialécticos, ¿verdad?, para tratar de opuestos, pero que al mismo tiempo nos van a servir en esta reflexión. Podríamos decir que en algún momento, en gramática particularmente, se introduce la noción de arbitrariedad, ¿verdad?, del lenguaje, de los signos, y esto realmente acentúa una tendencia a distanciar, a establecer una diferencia entre el significante y el significado, por ejemplo, ¿verdad?, con conceptos relativamente recientes, y entonces se crea una ruptura en la vivencia del signo y, por tanto, en la manera de comprender y de vivir el símbolo. Se produce una ruptura y un distanciamiento. Una cultura tradicional es una cultura inmersa inmediatamente en la vivencia de lo simbólico, porque en una cultura tradicional se entiende, sin que esto necesariamente tenga que explicarse, que vivimos inmersos en símbolos. Aquí puedo remitir alguna, no sé, cuando Lacan, por ejemplo, desde una lectura psicoanalítica propone que todo cuanto vivimos son representaciones. Bien, entiendo que este concepto que usa de representaciones se puede emparentar con lo que propongo de que vivimos inmersos en representaciones, en puros símbolos. Aquí me gustaría aludir a esa idea que tiene Juan Eduardo Cirlot, el gran poeta catalán, al comienzo de su Diccionario de los símbolos, tal vez la primera obra acerca de los símbolos de gran relieve en nuestra modernidad española, cuando dice en su introducción que la ciencia de los símbolos es, contrariamente a lo que algunos piensan, tal vez la más exacta de todas las ciencias. Y ello simplemente, entendámoslo, porque no hay ciencia que no sea simbólica, y incluyo con eso a las matemáticas, a la astronomía o a cualquier otra ciencia. La pretensión de cierta mentalidad contemporánea de que haya una exactitud que escapa al orden de lo simbólico está en la base de una confusión, entiendo yo, en la forma de vivir las imágenes, ¿verdad? Se establece una diferenciación entre algo que parecería realidad objetiva, ¿verdad? Estamos hablando de un lenguaje popular, porque obviamente todos los discursos filosóficos de la posmodernidad y de la actualidad han puesto en cuestión todos estos referentes, pero siguen siendo referentes populares que escuchamos en las conversaciones cotidianas y que dominan en la mentalidad imperante, a pesar de que carezcan a menudo de base filosófica y de fundamento último, ¿verdad? Pero son referentes cotidianos del discurso precisamente de los medios de comunicación y, por tanto, del discurso que marca la mayor parte de la producción de imágenes de nuestro tiempo. Bien, aquí parece que esa realidad objetiva llamada material, como hemos dicho, con un muy vago concepto de la materia que no se sostiene, ¿verdad?, que no responde a ningún conocimiento real de lo que es la materia en sí, ¿verdad?, que sigue siendo un misterio, en definitiva, sigue siendo un misterio del espíritu, porque no hay una definición, ni un conocimiento científico que nos permita conocer la materia, ni su origen, ni su sentido, ni su verdad última, ¿verdad? Por tanto, todos estos discursos que presumen un conocimiento objetivo de la materia y confieren a la imagen hacen de la imagen algo equivalente a la materia cuando la gente se refiere a la realidad tocando, ¿verdad?, con su tacto, tocando lo sólido como si fuera el referente de una estabilidad del ser, ¿verdad? En el contexto de esta confusión básica y primaria
generada por un discurso ignorante, ignorante porque olvida el no saber al que estamos abocados en nuestra experiencia, ¿verdad? Pues a esto se contrapone una vivencia de una conciencia en los discursos tradicionales, primero del carácter imaginal de cuánto vivimos, por tanto, de su permanente transformación, ¿verdad?, de lo efímero de los accidentes y de la permanente transformación de nuestra percepción y de nuestra experiencia del ser y de las imágenes que el ser nos brinda a cada momento, imágenes que nunca se repetirán y que no se repiten nunca para dos personas ni en dos instantes, ¿verdad? Ni siquiera las imágenes que se consideran fijas o estabilizadas por efecto de una grabación. Nunca se van a percibir dos veces bajo la misma luz, con las mismas características, son infinitamente cambiantes. Bien, este carácter de impermanencia, esta percepción de la impermanencia de toda experiencia es parte de una vivencia tradicional, de un discurso tradicional, y a veces parece no estar presente en simplificaciones y estereotipos de una modernidad que persiste en formulaciones, digamos que sin fundamento, pero con una gran vigencia como discursos productivos de más imágenes dispersas y perdidas en ese océano de azar, como se propone a menudo, ¿verdad? ¿A qué se invita a pensar con esta idea de lo casual, de lo azaroso, de eclosiones, como una vaga noción de esa explosión de Big Bang en la que tanta gente parece creer sin que realmente sepamos de qué se trata, ¿verdad?, desde una perspectiva de divulgación científica? Estas nociones que apuntan a una cierta carencia de sentido, a unas leyes que parece que por sí solas rigen aspectos del ser y dan cierta estabilidad, ¿verdad?, dentro de esa cosmovisión descentrada, porque carece de centro, de universos en expansión, sin orientación particular, sin una sabiduría última que confiera sentido e intención a todo esto que vivimos. Pues todo esto pertenece a ese ámbito de la dispersión y de una falta de inteligibilidad y una falta de comprensión, ¿verdad? Es una experiencia, todo esto nos remite a una experiencia carente de sentido, carente de finalidad y por tanto a una disolución de la conciencia. Esto es un aspecto muy importante de la crisis contemporánea de la que tanto se habla y que yo diría que reside precisamente en esto, en una pérdida de centro. El hombre descentrado, que al carecer de un centro de percepción, de realización de sí mismo y de una visión centrada, por ejemplo en las cosmovisiones tradicionales, ¿verdad?, se establecía un centro, esferas en torno a ese centro que permitían ordenar el mundo y sobre todo establecer referencias de una experiencia de, por ejemplo, ascensión, de transformación, de progresión, imágenes que no puede brindar una cosmología basada en la astronomía moderna, porque esa astronomía no tiene orientación, no constituye un mundo de referentes simbólicos eficaces a la hora de orientar una experiencia de la conciencia. Cuando digo orientar me refiero a lo que proponen todas las tradiciones cuando al estructurar el cosmos como símbolo eficaz permiten un viaje dentro de sí, un viaje dentro del libro, ¿verdad? En el mundo de las imágenes modernas descentradas no hay interpretación, no puede haber sentido porque como punto de partida la imagen no se suscita en tanto que símbolo, no se presenta en tanto que símbolo, luego no puede llegar a constituir el ámbito de una experiencia que genere un desarrollo, una vivencia transformante de la conciencia, una apertura más allá de la identificación con la inmediatez de una percepción disgregada. Entonces, me parece particularmente importante recuperar en cualquiera de sus formas una conciencia de lo que significa la imagen en tanto que símbolo, la percepción en tanto que símbolo. Cuando digo símbolo, quiero decir en un lenguaje símbolo entendido como lo entendían en las hermenéuticas tradicionales mediterráneas, sean de las tradiciones abrahámicas u otras. Me refiero al símbolo en tanto que mediación entre planos del ser, entre planos del sentido. Y me refiero al símbolo como realidad polivalente que no puede reducirse a ninguno de sus aspectos. O sea,
A diferencia de una alegoría, por ejemplo, que puede sustituirse por un concepto y por tanto pertenece al orden de lo mental, al orden de la imagen, al orden de lo imaginario y al orden de un discurso plano, binario, en el que algo es o no es, sí o no, al orden plano de los sistemas, por ejemplo, filosóficos que quieren resolver el sentido del ser en un plano, ¿verdad?, en un orden simple de las cosas. Me refiero a ciertos discursos filosóficos, naturalmente hay otros perfectamente abiertos a toda la diversidad de posibilidades del discurso y del ser. Bien, frente a este discurso plano, el símbolo al que me refiero, que es el símbolo vivido, contemplado, el símbolo vivo que proponen las tradiciones, es, por así decirlo, poliédrico, como una representación del corazón, ¿verdad?, que sería un corazón caleidoscópico y como el símbolo de múltiples facetas, ¿verdad? El símbolo es por naturaleza irreductible a una interpretación, es decir, que va a presentar múltiples aspectos permanentemente adoptados a los lugares en que el símbolo se manifieste en diálogo con todos aquellos símbolos que entren en interacción con él. Por tanto, hay algo fundamental en la vivencia tradicional de la realidad, del símbolo y de las ideas, que es la polivalencia. La polivalencia como aspecto necesario en la vivencia y en la comprensión. Aquí hay un aspecto muy interesante que sugiere ya Ibn Arabi cuando formula en su juventud aquella idea de que entre el sí y el no los espíritus abren el vuelo. Esta noción del sí y el no. La cuestión no es, como propone la fórmula de Shakespeare, ser o no ser, sino más bien ser y no ser, como en alguna página, por cierto, proponía Cirlot, a quien ya me he referido y que es un poeta altamente inspirador para mí. Bien, este ser y no ser constituye una formulación justamente que nos invita a contemplar el símbolo como unión de los contrarios. Un símbolo permite unificar aspectos que parecían opuestos y lo son en su creatividad. Digamos, toda polaridad genera una serie de posibilidades en todo el espectro de su oposición, pero el conocimiento esencial que restituye la unidad de los aspectos del ser es aquello que permite conciliar los opuestos. Y esto sucede en la experiencia simbólica. Digamos que el símbolo en su polivalencia puede significar esto y lo otro, ¿verdad? Es el ámbito intermediario, es el barzaj, es el istmo entre dos realidades que al mismo tiempo las separa y las vincula. Entonces es imagen viva justamente porque siempre será lugar de nuevas contemplaciones, de nuevas perspectivas irrepetibles. En definitiva, si estamos inmersos en un mundo de representaciones simbólicas, si por tanto todo cuanto vivimos es imaginación, pero no lo imaginario con minúscula, sino imaginación con mayúscula en cualquiera de los grados del ser y por tanto de la realidad de los que estemos hablando, entonces el modo de conocer es eminentemente simbólico y la ciencia por excelencia entre las ciencias es la ciencia de los símbolos, ya que es la que va a permitir interpretar cada orden simbólico en el lugar que le corresponde desde la perspectiva adecuada a la posibilidad de conocimiento que se dé en cada estado y según cada intención, según cada predisposición, según cada receptividad, ¿verdad? Hablábamos del ser y no ser. Los sufíes, en particular en la línea de Ibn Arabi, definen el mundo imaginal, ese mundo intermedio de la imaginación creativa, como el dominio en el cual los espíritus se corporeizan, adoptan una dimensión, una manifestación formal, o los cuerpos se espiritualizan. El dominio en que lo inteligible se torna sensible y lo sensible inteligible. Este es un concepto muy importante desde esta óptica tradicional para entender el carácter de mediación de todos los grados del ser y de todas las manifestaciones en cualquier orden de la percepción, ya sea nuestra percepción ordinaria, que también habría de contemplarse, de considerarse entonces en tanto que lugar simbólico,
como de la percepción propia de facultades más sutiles, como lo que los sufíes llaman la develación. Es esta una idea muy clave, porque esta percepción de las realidades más altas del ser, de los misterios, de los principios, no sucede por una suerte de adquisición, sino más bien por una liberación. La conciencia se libera de los límites de su identificación con la dimensión ordinaria, y es entonces cuando el velo se retira, ¿verdad? No es que entonces se vea, sino que entonces desaparece, por así decirlo, la ceguera, se levanta el velo. Aquí hay un hadiz muy importante, que es ese hadiz que alude a 70.000 velos de luz y de sombra que Dios habría puesto en su creación precisamente para posibilitar, aquí interpreto, para posibilitar la diversidad de las manifestaciones, la diversidad de los seres y su apariencia de seres relativamente estables. Porque añade el hadiz que si no fuera por esos 70.000 velos de luz y sombra, si la luz de Dios, no cito literalmente, sino que parafraseo, si la luz gloriosa de la faz de Dios se manifestara sin esos velos, todos los seres quedarían aniquilados. Bien, luego hay un efecto de gracia en el hecho de que en el proceso creativo de estos opuestos de luz y de sombra, ¿verdad?, se va generando la posibilidad de múltiples identidades en el dominio de la pluralidad. ¿Cuál es la función cognitiva del hombre? Llegar a conocer la unidad del ser, llegar a conocer a Dios. Dios es la verdad, según sus nombres, ¿verdad?, la verdad, la realidad, la vida, y tantos otros atributos con los que la tradición islámica se refiere a él, ¿verdad? Esos 99 nombres de Dios célebres que en realidad incluyen muchos más nombres en diversas tradiciones que 99, nombres de los cuales dice Ibn Arabi, por ejemplo, en su obra, que en realidad dice que en realidad los nombres de Dios son infinitos. En definitiva, toda manifestación en el ser, en tanto que acto creativo de Dios, en tanto que manifestación de un aspecto creativo de Dios, es un atributo, constituye en sí misma un atributo divino, es un nombre de Dios. Bien, desde una posición de develación, de esta percepción muy elevada del ser, todas sus manifestaciones se contemplan en tanto que teofanías. Cuanto contemplamos, por tanto, sería manifestación de Dios. Aquí es donde la percepción está realmente inmersa en el mundo de los símbolos. Llegados a ese punto, los contemplativos viajan incesantemente en las actualizaciones de la teofanía y por tanto tienen plena y constante conciencia de estar inmersos en los símbolos creativos de la obra divina y por tanto en el mundo de los nombres de Dios como expresiones de su voluntad y de su conciencia. Expresiones perfectamente adecuadas a su voluntad y su conciencia y dotadas de pleno sentido en todo momento. ¿Verdad? Este mundo de esta percepción escapa totalmente a esa concepción de lo arbitrario, a esa concepción disgregada de lo azaroso, de lo carente de sentido, que impera en los discursos contemporáneos que quieren huir del orden del sentido del mundo simbólico, ¿verdad? Precisamente hay una disparidad entre el mundo simbólico que busca precisamente eso, el símbolo. El símbolo es un movimiento de restitución de la unidad, por tanto de la restitución del sentido. Entonces vemos que las tradiciones nos proponen lenguajes que hacen posible la experiencia de restitución de la conciencia de la unidad, mientras que ciertos discursos particularmente presentes en el mundo de las imágenes, del espectáculo, de lo ilusorio y de lo imaginario como tendencias disgregadoras, ponen énfasis en lo contrario, en la disolución, en la imagen como vía precisamente para dispersar el sentido hasta diluirlo en lo puramente casual y despojado de sentido último, como si esta disolución fuera una experiencia liberadora. Y aquí entramos en un terreno interesante porque personalmente considero que no puede haber experiencia humana que esté exenta de espíritu tradicional. Entonces esta oposición que hago entre modernidad y tradición yo mismo la cuestiono y propongo que en última instancia, donde quiera que haya un ser humano y una experiencia humana, la tradición, la herencia
de la que somos portadores, ¿verdad?, de toda experiencia humana anterior, está de algún modo presente. En este sentido me pregunto hasta qué punto este movimiento disperso hacia la disolución del sentido no es en cierto modo una experiencia de aniquilación, una experiencia de lo que los sufíes llaman faná, y por tanto una tendencia que en última instancia puede ser conducente por... Sí, es mío. Pues ya está. Ya está. Es interesante notar que, en contra de lo que vengo comentando, la modernidad con frecuencia, y llamo modernidad a la actualidad, ¿verdad?, en un sentido muy amplio del término modernidad, incluyendo lo posmoderno y todos los términos que vengan después, se presenta en cierto modo con toda una serie de productos de apariencia muy atractiva, ¿verdad?, a través de la tecnología y de los nuevos medios, de toda la oferta de una diversidad de producciones, etcétera, se nos presenta como un gran logro, como algo que por el contrario brinda nuevas posibilidades y parece que contribuye a una consolidación de una experiencia individual enriquecida, etcétera, ¿verdad? Sin embargo, desde una cierta óptica, desde una vivencia y una visión de lo simbólico, lo que resulta es un movimiento, si oponemos a lo simbólico, el término técnico derivado del griego sería lo diabólico, ¿verdad?, como el juego del diablo, que consiste en lanzar, ¿verdad?, bolo, lanzar, entonces el movimiento, digamos, y mientras que lo simbólico supone el movimiento de restituir la unidad, lo diabólico sería el movimiento de dispersar. Entonces, toda esta gama de productos, de tecnologías, de posibilidades de acceder a una cada vez mayor cantidad de información, presenta la apariencia de una mayor capacidad de conocer, pero puede suponer muy por el contrario el opuesto, que sería una inmersión en la ignorancia, es decir, una dispersión que coincide con eso que antes llamaba el individuo descentrado, ¿verdad? Mientras hay una propuesta infinita de posibilidades, pero al final hay una pérdida de la orientación, del sentido, de la concentración que posibilita una experiencia real del ser, es decir, de la verdad, de la realidad. Para que la experiencia cobre realidad y implique un proceso de viaje interior, esto requiere una cierta vivencia cualitativa del tiempo, requiere un grado de interiorización, un grado de, ¿verdad?, una serenidad, un movimiento hacia la quietud, si sirve la expresión. Mientras que la propuesta de esta infinita implementación de la información a lo que conduce es a una sensación de disgregación sin concentración, ¿verdad? Entonces, qué familiar resulta hoy en día la imagen de un joven que está trabajando en Internet y viendo una multitud de posibilidades. Esta experiencia que tiene constituye finalmente un conocimiento, una experiencia de conocimiento madurada, serena, orientada, o por el contrario una tendencia, o por el contrario entraña una tendencia a lo que podemos llamar diversión vana, en el sentido de que no genera felicidad, ¿no?, de que no genera serenidad, o de entretenimiento que no es el entretenerse entre los mundos y con una orientación de crecimiento, ¿verdad?, de apertura al ser, sino de entretenimiento como huida del ser, ¿verdad? Pienso que, parece a mi entender es obvio que en la modernidad se da una particular angustia en la relación que establece el individuo disgregado con su percepción del ser, y que entonces este individuo tiene mucha necesidad de huir, de permanentemente entretenerse para, identificándose con ese movimiento de dispersión, huir al reflejo de su propia carencia de centro, ¿verdad? Entonces pienso que aquí hay un problema en el orden cognitivo muy serio de nuestro tiempo, que veo reflejado en las escuelas, en la universidad, ¿verdad? Y parece que
entonces estemos diseñando en los procesos de docencia a tecnócratas y gente que va a tener capacidades técnicas para manejar instrumentos que significan un incremento constante de cantidades de información accesible, pero desprovistos de un discurso, de una vivencia, de un centro que permitan convertir toda esa información en conocimiento orientado y que conduzca a una experiencia feliz de lo que somos, ¿verdad? Como quiera que se entienda qué es lo que somos y hacia dónde se dirige nuestra experiencia, hay símbolos que orientan esa vivencia y hay una tendencia dispersiva hacia lo que he llamado diabólico, el movimiento contrario, a lo que tiende es a dispersar la conciencia. Bien, esto entonces también nos remite a dos formas de concebir el conocimiento como cúmulo de información disgregado en campos cada vez más especializados, incomunicados entre sí y que por tanto al final no van a generar una vivencia simbólica integradora, sino un simple cúmulo carente de sentido. Por muy eficaz que resulte en campos específicos, no genera una vivencia cognitiva global, no integra, todo este conocimiento científico actual no llega a generar una vivencia simbólica que permita al individuo conocerse y conocer el mundo que habita en una orientación particular de su viaje. No brinda un mapa para el viajero, y no brinda un horizonte de experiencia orientada. En ese sentido, no constituye verdadero conocimiento. Esto, llevado también al ámbito del arte, a mí me invita a la siguiente reflexión. Antes estaba sugiriendo que toda esta disolución puede, en un movimiento contrario, llegar a abocar por un proceso de disolución de la conciencia a un despertar de la conciencia, ¿verdad? Justamente en este movimiento dispersivo, en algún momento se produce una contracción de signo opuesto que puede llevar a un movimiento hacia la unidad. Esto en el mundo del arte podría tener particulares implicaciones. Pensemos en estas artes tradicionales en las cuales lo esencial no era una vivencia personal individual del arte, sino el proceso de contemplación genuina del orden de lo simbólico que el arte entrañaba. Y las plasmaciones concretas del arte, fuera en el templo, en el icono, en el símbolo, en la geometría espiritual de los musulmanes o en otros ámbitos, lo esencial era captar aspectos del mundo imaginal que constituyan una invitación, aspectos que no son una imitación del orden sensible, sino una imitación del orden inteligible, una plasmación sensible del ámbito del espíritu y que por tanto constituyen una invitación al ser humano a trascender las limitaciones de su conciencia ordinaria para adentrarse justamente en el ámbito paradisíaco de la contemplación de las imágenes subsistentes, el mundo de las imágenes, ¿verdad? Ese paraíso entendido por tantos autores sufíes como el despliegue del mundo de la propia alma en el más allá, ¿verdad? Fijámonos de qué orden de imágenes estamos hablando, de qué orden de símbolos, esos símbolos que la propia conciencia personal habita en un despliegue, en un paisaje que constituye el propio paraíso o el propio infierno del sufrimiento personal, ¿verdad? Dependiendo de qué símbolos acompañen el proceso del alma, cómo los viva el alma personal. Bien, apuntaba entonces a ese arte sugerente, ese arte simbólico que invita a liberarse de los límites impuestos por una conciencia ordinaria de sí, por una identificación con la percepción vulgar, para abrirse a una conciencia que implica la posibilidad de conocer con todas las posibilidades de la conciencia universal, ¿verdad? Esto es lo que nos proponen los lenguajes tradicionales. En la medida en que nuestra conciencia personal participa de una conciencia universal trascendente, los discursos tradicionales proponen que nuestra capacidad de percibir trasciende con mucho los límites que habitualmente nos imponemos.
Bien, entonces el arte formaría parte, y por tanto la creación de imágenes en cualquier orden, sea en el templo, sea en una película, sea en un cuadro, se plantea como posibilidad de apertura a esa conciencia permanentemente renovada, una apertura entonces liberadora. El arte así concebido sería un arte de sanación, un arte de libertad, un arte de invitación al conocimiento del secreto, un arte que revela el velo y por tanto al hacerte consciente del velo te revela lo velado, ¿verdad? Y trasciende el velo. Un arte que también significa esa capacidad para rasgar los velos de sombra y poder ver nuevos horizontes de luz y nuevos grados de percepción del ser. Aquí hablamos de una conciencia gradual, ¿verdad?, en que el contemplativo va ascendiendo o va progresando por grados sucesivos. Su percepción de lo real cambia a cada nueva etapa. Cada percepción es real en correspondencia con el estado que ese contemplativo habita y con la orientación que su corazón adopta, con su receptividad en ese momento, etc. Es decir, su percepción es una percepción real de una teofanía, por tanto, de la divina realidad manifestándose en correspondencia con esa receptividad. Pero en su viaje, en su progresiva ascensión, la realidad va a ir manifestándose de modos nuevos, actualizados a su capacidad para percibir. Esto no significa que en ninguno de esos grados la experiencia sea irreal. Siempre es real, pero es tanto más real cuanto mayor apertura gana el corazón del contemplativo, porque, cuando se hace más dúctil a la diversidad de las teofanías y las puede ver con mayor amplitud y con mayor luz, con mayor intensidad, podemos hablar entonces de una intensificación de lo real. En última instancia, lo real es Dios. La verdad es el ser que crea todos los seres, ¿verdad?, que genera toda realidad. Entonces esta fuente de toda realidad, que es la realidad última, y que no puede conocerse como algo concreto, como objeto de conocimiento, porque trasciende cualquier manifestación y cualquier posibilidad de conocer que no sea la propia conciencia divina en su autoconocimiento, pues entonces escapa a cualquier representación, a cualquier imagen, y aquí es otro orden donde el verdadero arte sugiere también el modo en que Dios se hace manifiesto en tanto que es semejante a su creación, en tanto que está próximo al corazón del hombre, incluso contenido en el corazón del hombre, como sugiere algún hadith. Es decir, en tanto que Dios es inmanente, el arte propone imágenes positivas de los prototipos de las verdades más altas como motivos de meditación, como símbolos de realización espiritual, al tiempo que sugiere la absoluta trascendencia de la esencia divina, ¿verdad? La verdad última como algo incognoscible desde el plano de las limitaciones y de los accidentes. Entonces se da este discurso, este doble discurso de la inmanencia y la trascendencia que vemos reflejado también en esta ambivalencia del mundo de los velos y de los reflejos, de las celosías, de los almocárabes, del arte islámico en particular. Y en el equilibrio que guardan en particular los sufíes cuando tratan de estos opuestos, encontramos una referencia creativa muy valiosa, ¿verdad? Se trata de unir justamente los opuestos para conocer en este proceso simbólico. Hay un aspecto de los símbolos particularmente interesante, que es lo que mi colega José Antonio Antón Pacheco de Sevilla llama la transitividad simbólica. El hecho de que un símbolo conduce a otro símbolo, que a su vez lo simboliza, y hay una permeabilidad entre los símbolos que hacen que el lenguaje simbólico esté permanentemente abierto y sea incesantemente creativo, ¿verdad? Por eso, por ejemplo, la interpretación de los textos sagrados siempre está abierta y puede dar lugar a incesantes e infinitas interpretaciones, ¿verdad? Porque justamente los símbolos en su transitividad, en su tránsito, los símbolos viajan también incesantemente junto con la experiencia del hermeneuta, del viajero espiritual, y por eso nunca son un mundo cerrado y un mundo que se pueda reducir a una serie de conceptos o a unas interpretaciones limitadas.
En definitiva, cada nueva vivencia del símbolo a cada instante por parte de cada viajero va a constituir una experiencia única e irrepetible de una nueva teofanía. Hemos hablado de cantidad de información, ¿verdad?, frente al conocimiento inmediato de las realidades del ser o de sus mediaciones, que son los símbolos, ¿verdad? Nos refiramos al mundo de los símbolos como el mundo de los ángeles, como el mundo del alma, como el mundo de la imaginación o en cualquiera de sus posibles términos. Aquí se propone una interesante oposición entre cantidad y cualidad, ¿verdad? Vivimos un tiempo particularmente marcado por los números en su aspecto más exterior, porque en las grandes tradiciones los números se presentan como entidades dotadas de vida y de cualidad. Los números, digamos que cantidad y cualidad en las tradiciones son indisociables. Número y cualidad están relacionados por el hecho de que los números implican proporciones, implican espacios que a su vez son símbolos cualitativos, ¿verdad? Esto lo vemos reflejado en las grandes construcciones del pasado, en los templos, como expresiones simbólicas por excelencia del mundo del alma. Bien, así que si cantidad y cualidad eran indisociables en el pensamiento tradicional y siguen siéndolo en la experiencia tradicional y simbólica del ser y de Dios, ¿verdad?, en las vivencias espirituales, nos encontramos con que el mundo, digamos, muy secularizado, incide particularmente en una cuantificación que tiende a crecer en nuestro tiempo, y nos vemos todos implicados cada vez en procesos administrativos y cuantitativos más complejos, todos acompañados de nuestros números de identidad, ¿verdad? Y la relación que acaba teniendo el individuo inmerso en números y papeles y procesos puramente formales administrativos con su identidad queda a menudo muy marcada por este proceso de cuantificación. En contraste, el orden de la vivencia simbólica requiere tiempo, disposición, tiempo cualitativo y un retiro con respecto a esta obsesión por la clasificación cuantificada y por la proliferación indiscriminada de imágenes que tienden a dispersar, ¿verdad? Todo proceso de vivencia intensa del símbolo exige un cierto grado de recogimiento respecto a esa excesiva profusión de imágenes que vivimos en nuestro tiempo, ¿verdad? Es difícil imaginar una meditación que serene y que signifique, ¿verdad?, apaciguar, que el agua inquieta, que no refleja imágenes con claridad, deje espacio al agua serena, al agua que ondea, al agua que refleja con claridad lo que hay en su fondo. Bien, este agua que nos sirve de imagen para referirnos a un estado sereno del ser que permita una conciencia simbólica más plena, contrasta con esta proliferación dispersiva de las imágenes, pienso por ejemplo en la televisión, con la cual es fácil que nos sintamos, pues digamos, en un estado prácticamente de narcotización, ¿verdad? ¿Cuántas veces vemos a niños o a cualquier persona en un estado, digamos, drogados, ¿verdad?, por las imágenes indiscriminadas, cambiando de canales? Esto que puede producir para muchos individuos una aparente relajación, parece que se presenta además como descanso en muchos discursos, ¿verdad? Las personas se relajan en esta inmersión en una multitud de imágenes indiscriminadas. Sin embargo, cabe preguntarse si este aparente descanso en realidad no suscita un cierto agotamiento para la conciencia, ¿verdad? Si la conciencia necesita recogimiento, silencio, tiempo, cualidad para vivir los símbolos de una manera serena, dejar receptividad para que las luces interiores desde los ámbitos inconscientes se manifiesten, afloren, para que las experiencias internas se procesen, ¿verdad?, y entonces se resuelvan en símbolos que permitan una vivencia feliz de ese viaje vital, pues feliz en el sentido de verdad liberadora, con una
apertura al ser en todas sus manifestaciones, en vez del miedo, en vez de la resistencia, en vez del sufrimiento que genera la oposición al ser y a sus manifestaciones, ¿verdad? En vez de estar en pugna con la vida, una recepción positiva, amable, ¿verdad?, de lo que significa estar vivo y caminar en este misterio. Pues digo que en lugar de eso, esta tendencia dispersiva a entretenerse con una proliferación dispersa de imágenes, tal vez lo que suscita en el individuo no es una fortaleza de su orientación interior, de su estado, no implica un mayor conocimiento de sí, conocimiento que sería liberador, que le traería serenidad, ¿verdad?, según proponen los discursos tradicionales, sino que por el contrario lo que provoca es un individuo que se siente perdido en esa multitud de imágenes sin orientación, disgregadas. Este cúmulo de imágenes y de informaciones disgregadas genera un individuo mejor conocedor, genera conocimiento, o por el contrario genera un individuo confuso. En este tiempo en que aparentemente el arte está más vinculado que en otras etapas a una mayor libertad, cabe preguntarse si esto es así o si lo que hay es una dispersión como alguien ha sugerido, en el ingenio puro orientado hacia quién sabe dónde, ¿verdad? Entonces, una pregunta que yo me hago cuando hablo con artistas contemporáneos es desde dónde están viviendo la imagen, cuál es la intención de sus trabajos, de sus propuestas. Término muy importante este de intención, porque implica la existencia de una orientación. Si a la hora de abordar una creación de imágenes no hay una intención, bien, esa creación entonces efectivamente está inmersa en un azar caprichoso. Si por el contrario la intención está relacionada con una apertura a la manifestación simbólica, entonces ya este proceso es completamente distinto y se inscribe no en el mundo de lo arbitrario y de lo azaroso, sino en el mundo de lo que las tradiciones llaman providencia. Y esta es una visión que pertenece al orden simbólico y se inscribe perfectamente en el marco de las tradiciones abrahámicas que han dominado el Mediterráneo, ¿verdad?, durante tanto tiempo. Y querría insistir en esta noción de providencia. Creo que es particularmente sugerente y rica y naturalmente en contraste con los discursos más en boga en nuestro tiempo, ¿verdad?, porque imagino que será difícil para un artista contemporáneo, por ejemplo, presentar su obra como el fruto de una relación, de una conciencia providencial del ser. Pero esta es la propuesta que quisiera hacer. Hay una posibilidad de abrirse a la inspiración, se comprenda desde el ángulo que se comprenda, sea desde una perspectiva, de una cierta perspectiva de la unidad, de una cierta perspectiva, por ejemplo, los que lo consideran de un modo teológico, los que lo consideran a partir de tradiciones simbólicas que no se presentan de un modo teológico, cuando digo teológico quiero decir considerando un ente divino, ¿no?, hablando de Dios o no hablando de Dios, o desde cualquier discurso laico, como quiera que sea. La idea de providencia, es decir, la idea de una inspiración que constituye una guía inmediata, porque no se trata del ser como un objeto inerte y anónimo, sino que se vive el ser como ser consciente, plenamente consciente y dotado de sentido en todas sus manifestaciones, desde este ángulo del reconocimiento consciente del sentido. Solo cabe pensar que cualquiera de nuestras experiencias y de nuestras vivencias tiene sentido en el momento en que se suscita y es por tanto un lugar simbólico, y en tanto que lo es, la simple intención de abrirse a esa posibilidad de percibir el modo en que el momento es plenamente significante y nos conduce a una vivencia plena del sentido, esto genera una forma distinta de hacer y de vivenciar el arte. Aquí entonces la misma realización de una obra de arte se convierte en un viaje creativo de descubrimiento y de conocimiento de sí. En el momento en que una obra se concibe como obra providencial, yo creo que ya es portadora de vivencia simbólica y a su vez providencial, porque es una obra consciente de la conciencia. En la medida en que una obra es inconsciente, me parece que es mucho más
difícil e improbable que se convierta en portadora de una vivencia simbólica a su vez. Aunque también esto puede pasar en tanto que toda manifestación y por tanto toda creación y por tanto toda obra, por dispersa o disgregada que resulte, en tanto que es símbolo y manifestación teofánica, siempre es lugar de una posible lectura, de una posible vivencia plena del ser.